Gracias a la excusa de que estaba enferma y que debería quedarme durante una semana más en casa de mi hermana, puse en marcha mi plan maquiavélico. Diego, mi sobrino, y yo tuvimos encuentros durante todas las noches siguientes. Nuestra pasión llegó a todos los rincones de esa mansión, que fue testigo de nuestros intercambios. No quedó un solo lugar inexplorado por nosotros, incluyendo la piscina, la cocina, los 3 cuartos de baño, e incluso el pasillo. Antes de nada haré un pequeño resumen a aquellos que no vieron la primera parte, link en la descripción. Resulta que mi marido me fue infiel y yo lo perdoné. La noche de la cena de Navidad, mi familia, incluyendo a mis padres y la familia de mi hermana mayor, nos juntamos en la mansión del marido multimillonario de mi hermana. Mi hermana nunca me cayó bien, así que durante la noche, su hijo y yo, la pasamos viendo Netflix y chill. Ahora tengo un plan de venganza para que todos se enteren de las noches de mi sobrino y yo. Volvamos a la venganza. Ahora tenía que encontrar una excusa para quedarme durante una semana en la casa de mi hermana, que me odiaba y quería echarme a patadas de allí. Así que se me ocurrió la brillante idea de fingir que me encontraba enferma, tan enferma que no podría viajar de vuelta a casa. Actué brillantemente delante de mis familiares, hasta que mi padre suplicó a mi hermana que cuidara de mí durante al menos esta semana. Mi hermana aceptó, pero por la cara que puso se notaba que era un fastidio y una carga para ella, pero la niña perfecta no puede quedar mal delante de papi. Mis padres se tuvieron que volver de vuelta a Arizona, pues mi padre tenía que trabajar al día siguiente. Por lo que en esa lujosa mansión quedamos mi marido, la familia de mi hermana y yo. Acababa de arruinar la semana de mi hermanita la triunfadora, y eso me producía mucho placer. Os hablaré un poco más de mi hermana para que veáis por qué me cae tan mal. Valeria, mi hermana mayor, fue una pesadilla constante en mi infancia. Su crueldad no conocía límites. Desde temprana edad, disfrutaba haciéndome llorar con sus burlas y acciones despiadadas. No había día en que no terminara con el corazón roto por sus palabras venenosas y su desdén hacia mí. Mis sueños infantiles eran su blanco favorito. Se burlaba de mis aspiraciones y hacía todo lo posible para hacerme sentir pequeña e insignificante. Era como si disfrutara viendo mis lágrimas caer, como si eso le diera poder sobre mí. A medida que crecíamos, su crueldad solo se intensificaba. Ni siquiera la universidad cambió esa faceta suya. Conocer a su novio multimillonario de California no la hizo mejor persona, como muchos esperarían. Siguió siendo igual de despiadada y fría. La riqueza y el éxito solo alimentaron su ego ya desmesurado. Verla continuar con sus actitudes hirientes mientras disfrutaba de lujos y comodidades me dejaba perpleja. ¿Cómo alguien podía ser tan malvado incluso cuando parecía tenerlo todo? Su cambio de vida no trajo consigo un cambio de corazón. Aunque su vida parecía haber alcanzado alturas inimaginables para nosotros, yo seguía llevando las cicatrices emocionales de su maldad en mi interior. Nunca olvidaré aquellos años de sufrimiento a manos de Valeria, y aunque intento perdonar, las heridas aún duelen. Valeria se convirtió en el reflejo de lo que la maldad y la amargura pueden hacer a una persona. Su éxito material no mitigó su malicia, sino que la alimentó. Y yo, aunque trato de seguir adelante, no puedo evitar recordar el peso de sus acciones en nuestra historia. Pero no todo es color de rosas en su relación y matrimonio. La relación de Valeria con su novio multimillonario de California no fue el típico romance de cuento de hadas. Valeria, esa chica con una ambición más grande que el mismísimo Hollywood, aterrizó en la Universidad de Los Ángeles para estudiar interpretación. Pero su objetivo siempre fue más allá de las aulas, ¿sabes? Ella no solo quería aprender a actuar, quería conquistar ese mundo de estrellas y luces brillantes. Resulta que en una de esas fiestas universitarias, se topó con él, su novio multimillonario, dueño de una fortuna familiar. Él quedó hipnotizado por el carisma y la determinación de Valeria. Pero para ella, él era más que un simple romance, era una entrada a un mundo de puertas doradas y oportunidades ilimitadas. Aunque tenían su romance, Valeria no se quedó de brazos cruzados. No, ella quería brillar en el mundo de Hollywood, y cada evento que su novio organizaba era una oportunidad para ella. ¿El objetivo? Conectar con estrellas del cine y abrirse paso en ese mundo tan exclusivo. ¿Qué hizo?
Valeria no se contentó con hacer amigos en esos círculos de actores y actrices, ella los usó como piezas claves en su estrategia. Cada palabra, cada risa, cada abrazo con esos artistas famosos tenía un propósito calculado. Y, claro, se aseguraba de que su novio estuviera ahí, en el centro de todo, como el protagonista de su propia película. Pero para él, todo era un espectáculo deslumbrante. Estaba rodeado de estrellas de Hollywood y creía que era por su encanto, pero la realidad era otra. Valeria, como una directora astuta, les daba a entender a esos actores que seducir a su pareja era la idea. Y vaya que lo lograba. La vida de su novio se convirtió en un show donde Valeria era la guionista principal, jugando con los sentimientos de todos como si fuera una especie de juego de ajedrez. Entre luces brillantes y falsas sonrisas, él nunca supo que era una marioneta en manos de la misma Valeria, la mujer en la que confiaba ciegamente. Ni siquiera sabemos de quién es hijo Diego, jajaja. Diego, el hijo de Valeria, nació en un mundo de opulencia y comodidades. Desde su primer aliento, estaba rodeado de lujo y privilegios que pocos podían siquiera imaginar. Su habitación parecía sacada de un cuento de hadas, con juguetes que otros niños solo podían ver en revistas. Las fiestas en la mansión familiar eran como eventos de la alta sociedad, con invitados importantes y entretenimiento exclusivo. Diego creció entre buffets gourmet y piscinas que parecían lagunas privadas. Para él, los caprichos eran tan comunes como el sol que brillaba en los cielos californianos. Los viajes a destinos exóticos eran parte de su rutina. Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia, su infancia estaba marcada por experiencias que la mayoría solo soñaría tener. Diego no solo veía el mundo a través de la ventana de un avión privado, sino que lo exploraba con una curiosidad insaciable. Pero más allá de los lujos materiales, Diego creció rodeado de una educación privilegiada. Profesores particulares, academias de élite y oportunidades que otros niños solo verían en películas eran su día a día. La palabra imposible no existía en su vocabulario, para él, todo era alcanzable con solo desearlo. A pesar de todo, bajo esa fachada de riqueza y comodidades, Diego buscaba algo más. Detrás de la puerta de su habitación, anhelaba algo más que juguetes caros y vacaciones lujosas. Deseaba un vínculo real, no solo con su mundo de opulencia, sino con el afecto sincero de sus padres, quienes a menudo estaban inmersos en sus propias agendas. Su infancia rodeada de lujos estaba llena de experiencias increíbles, pero también de una soledad que el dinero no podía llenar. Diego tenía todo, menos la cercanía emocional que anhelaba en lo más profundo de su ser. Quizá la encontró en mí. Os contaré mi plan para arruinar del todo a Valeria y de paso deshacerme del infiel de mi marido, al que ya ni siquiera puedo mirarlo a la cara. Estaré esta semana en casa de mi hermana, pasando las noches con mi sobrino Diego y en uno de los encuentros esconderé una cámara que lo grabará todo. El video aparecerá en el grupo del chat familiar con un emoji de un cuchillo y el emoji de la risa llorando. Entonces, mi venganza comenzó. Por la noche llamé a Diego para que viniera a la cocina, donde había escondido la cámara. Pero hubo un problema que no calculé. Tendría que quedarme allí durante una semana, así que tener mi venganza durante el primer día no sería beneficioso para mí. No podría disfrutar más de Diego, así que apagué la cámara y esperé hasta el último día para grabar y enviar el video. Pasaba las noches con Diego y durante las mañanas dormía con la excusa de que me encontraba enferma. Así que llegó ese fatídico último día. Lo grabé todo, absolutamente todo. Y a las 6 de la mañana lo envié por todo el grupo. Mi hermana entró a las 11 de la mañana a mi habitación gritándome como una loca. Mi marido se despertó e intentó calmar a mi hermana. La apartó de mí, para que no corriera ningún tipo de peligro. Mi hermana puso en la cara de mi marido el video, y 2 minutos después se convirtió en un 2 contra 1. Dije, 2 contra 1, me parece justo, porque entre los dos no sumáis un cerebro entero. El siguiente que entró a mi habitación fue Diego, quien al momento tuvo que salir corriendo debido a que mi hermana empezó a gritarle. Le reprochó que quién lo había criado así, a lo que él respondió que nadie lo habrá criado, que se había pasado su infancia solo viendo videos de YouTube. Diego por fin reprochó a su madre, el ser una ausente a la que solo le importaba ella misma.
En ese momento mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Respondí y ella empezó a gritar por el teléfono en manos libres, que cómo se me ocurría hacer algo así. Mi padre respondió al teléfono y dijo que se sentía muy decepcionado con nosotras dos, no solo conmigo. Mi hermana se puso a llorar pues ella siempre había sido la favorita. No quería que sus queridos papis se enfadaran con ella. Las siguientes 2 horas fueron simplemente un intercambio de insultos entre todos nosotros. Así que finalmente todo acabó cuando le dije a mi marido que quería el divorcio, que nunca en realidad le había perdonado su infidelidad con su compañera de oficina Ana. Todos se quedaron sorprendidos pues no le dije a nadie que mi marido me había sido infiel. Diego respondió, pues tú pierdes a esa bonita mujer, no sé cómo alguien querría engañarla. Oh, qué mono. Todo acabó con una familia rota por completo. Actualización, ahora han pasado 5 meses desde aquel fatídico día que completé mi venganza y os pondré en contexto de todo lo que ha ocurrido desde entonces. Resulta que yo ahora vivo en Florida con mis 2 hijos. Conocí hace 3 meses a un matemático que trabajaba para un fondo de inversión en Florida. Él es muy rico, no tanto como el exmarido de mi hermana, pero por lo menos su fortuna no es heredada. Sí, has oído bien, el exmarido de mi hermana. Tras el suceso de mi venganza, mi hermana y su marido se separaron. Tuvieron muchos problemas discutiendo sobre la crianza de su hijo Diego, y cómo le habían arruinado su etapa de vida más feliz, la infancia. Además el marido se enteró de los encuentros de su esposa con actores en ascenso de la escena de Hollywood. Por su parte Diego se mudó a Boston y comenzó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard. Harvard fue un escape para Diego de la caótica situación de su casa. Estar lejos de sus padres le venía fenomenalmente bien. Y aquí me encuentro yo. Con la custodia de mis 2 hijos, lejos de mi marido infiel, con el buen clima de Florida, y saliendo con hombre trabajador pero que también se preocupa por pasar tiempo con mi familia. La vida me sonríe. Espero que mi exmarido lo pase mal y lo despidan de lo único que le queda. Su preciado trabajo. Algunos son tan pobres que lo único que tienen es dinero,